¿Qué pasa? Hoy traigo un vídeo sobre el Stuttgart de Sebastián Juenes, donde como siempre os voy a traer pizarras tácticas y ejemplos en juego real para que podáis calcar sus tácticas en FC24. Y es que este Stuttgart de Juenes es un equipo que está siendo la revelación junto con el Leverkusen y es un equipo también muy agresivo que le gusta plantear una presión alta, dominar en los partidos y hacer posesiones, sobre todo en campo rival, y presionar mucho y ahogar a los rivales y con buenas combinaciones, sobre todo por dentro, encontrar el gol. Así que, como podéis ver, la formación utilizada es un 3-2-4-1 realmente, aunque vamos a coger la 4-2-3-1 y a partir de aquí hemos hecho unos cuantos cambios para formar este 3-2-4-1. Primeramente, por ejemplo, al carrilero derecho, Bañoman, le hemos puesto de medio derecho lo más atrasado posible porque va a ser una especie de carrilero diestro. En los tres centrales, Antón lo tendremos de defensa derecho, un poco metido por dentro. Ito será el defensa central y Mittelstadt, que realmente es un lateral izquierdo, pero va a ser un defensa izquierdo. Con Stiller, que va a ser medio centro defensivo, lo dejamos, y Karsdorp también medio centro. En este caso también va a ser defensivo, ya que tenemos un 4-2-3-1. A Führich lo vamos a poner de MI, pero mucho más adelantado que Bañoman, ya que por la izquierda Führich realmente es un extremo, un jugador que tiene un 1 contra 1 y va a estar más adelantado que Bañoman cuando tenga el balón, pero realmente los dos van a estar abiertos con balón. A Undav lo dejaremos de segundo delantero izquierdo y a Milot lo pondremos de medio ofensivo derecho, porque va a bajar un poco más y es un jugador más técnico, más tipo Ziyech, que está por esa zona intermedia, con calidad para filtrar pases, y Guirassy lo dejaremos tal cual delantero centro. En cuanto al sistema defensivo, defienden con un 5-2-3, realmente lo que sucede es que Führich en este caso forma la línea de 5 junto a Mittelstadt, Ito, Antón y Bañoman, que sería el otro carrilero, con el doble pivote Stiller, Karsdorp y Milot, Undav y Guirassy, los tres arriba como una especie de media puntita Milot y Undav. Pero sí que es cierto que aunque formen con un 5-2-3, se puede ver en muchas ocasiones que se transforma en un 4-4-2, sobre todo en presión alta, ya que en algunas ocasiones cuando la tiene el lateral del equipo rival y van por un lado, lo que hace es que el carrilero de ese lado salta la presión y el central izquierdo, en este caso, por ejemplo, Mittelstadt, pues se situaría como en la línea de 4 formada por Ito, Antón, Bañoman y Mittelstadt. Pero cuando tiene el balón el Stuttgart, de este 5-2-3 defensivo, se transforma en un 3-2-4-1, ya que tanto Bañoman como Führich ganan mucha más altura con un Undav y Milot entre líneas y los 3+2 atrás. Entrando algunos movimientos más utilizados, sobre todo en salida de balón, a veces de este 3-2-4-1 ofensivo, en salida de balón se transforma en un 4-2-4, donde el que se junta en la línea de 3 es Bañoman, que atrasa mucho más su posición y forma la línea de 4 junto a los tres centrales, donde Mittelstadt ya sería como un lateral izquierdo, Führich abierto por izquierda y Milot no está abierto del todo en derecha, pero está un poco más tirado por derecha con Guirassy y Undav arriba. Y a partir de esta formación de 4-2-4, digamos, tratan de sacar el balón desde atrás y progresar ya a la siguiente línea. Pero como hemos comentado, la formación habitual y constantemente cuando tienen el balón, sobre todo en una zona más del medio del campo o progresan a campo rival, se mantiene este 3-2-4-1, donde tratan de combinar mucho entre estos tres centrales y los dos pivotes y moviendo el balón entre ellos. En muchas ocasiones lo que buscan es pases filtrados por dentro, sobre todo a Milot, que de los tres que están arriba es el más media punta, más técnico de los tres, y cuando encuentran a Milot entre líneas con ese pase entre la defensa y el mediocampo del equipo rival, si Milot se puede girar, puede filtrarles ya un pase a Undav o Guirassy, que hacen ya el desmarque para que él filtre el pase y ahí rompa las líneas.
Otro de los jugadores muy importantes en este equipo es Führich, que en muchas ocasiones cuando el Stuttgart está moviendo el balón tratan de acabar combinando y encontrándolo abierto en banda izquierda y con una conducción suya desde fuera hacia adentro, desbordando hacia adentro, ya a partir de ahí trata de filtrar ya él un pase por dentro para Undav, Milot o Guirassy y combinar por dentro y ahí ya generar peligro, pero iniciando la jugada desde su desborde desde izquierda. En algunas ocasiones, cuando hace este desborde desde izquierda hacia adentro, también un movimiento muy utilizado es el desdoble de Mittelstadt, que normalmente cuando sale de central izquierdo en esta defensa de 5, realmente él es un lateral izquierdo y por tanto lo que hace es que cuando Führich se mete por dentro, Mittelstadt lo dobla por fuera y genera ahí una superioridad y peligro para el equipo rival. Y es que Guirassy también es muy importante y cuando filtran esos pases entre líneas no siempre son para Milot, sino que en muchas ocasiones también pueden ser para Undav o para Guirassy, que baja a recibir y descarga para uno de los mediocampistas o para uno de los otros dos media segundos delanteros, Undav o Milot, y a partir de ahí generan la transición o la jugada progresiva de ataque. Otro de los factores importantísimos de este equipo es la presión tras pérdida, y es que cuando están atacando tratan de mover todo el equipo a campo rival y cuando pierden el balón tratan de recuperarlo rápidamente y en esa presión alta arriba son muy efectivos y generan muchas ocasiones ya que consiguen robar y buscar rápidamente a estos delanteros que están por dentro y acabar la jugada. Y aunque no sean robos en presión alta, también cuando pueden hacer unas transiciones más largas, cuando ellos están defendiendo en un bloque un poco más bajo, un bloque medio, también tratan de encontrar, sobre todo a Milot o incluso desde los dos mediocampistas, el balón para los desmarques de Guirassy y Undav, que son dos delanteros, y ahí generar el contraataque. Pero en esta triple media punta, que es clave en el equipo, hay mucha movilidad y no es que siempre Undav esté en izquierda, Milot en derecha y Guirassy arriba, sino que en muchas ocasiones se puede ver como uno está más por la izquierda o otro por la derecha, o básicamente entre los tres se van intercambiando las posiciones para generar distorsión a la defensa rival y mucha movilidad y flexibilidad de movimiento. Así que vamos a pasar a las tácticas y en estilo defensivo, presión tras perder la posesión para recuperar rápidamente, como hemos dicho, cuando perdemos el balón con tantos efectivos arriba, recuperarlo y seguir atacando. En anchura del equipo pondremos 55 porque tenemos línea de 5, por tanto somos muy amplios, y profundidad 70, línea altísima para presionar arriba, con en ofensivo equilibrado y pase dirigido, porque constantemente Undav y Guirassy están buscando el desmarque a la espalda para los compañeros. En anchura pondremos 40, ¿por qué? Porque queremos que los centrales estén juntitos, ya que los dos carrileros, digamos, o los dos que están en amplitud ya estarán muy abiertos. Futbolistas en área solo pondremos 5 porque es un equipo que no realiza muchos centros, es de los que menos centros hace, prefiere siempre poner un pase atrás para definir. Así que vamos a pasar a las instrucciones y al portero guardameta libero, ya que tendremos la línea muy alta. A Ito no tocaremos nada, a Antón tampoco, pero a Mittelstadt le pondremos avance. ¿Por qué? Porque cuando Führich se mete por dentro hemos comentado que a veces dobla por fuera, por tanto con avance conseguiremos que haga esos dos dobles por fuera. A Stiller dejaremos en quedarse atrás al atacar, marcaje las bandas para cuando suba el central izquierdo y lo demás en equilibrado. A Karsdorp dejaremos marcaje individual porque cuando hacen la presión alta Karsdorp avanza su posición, quedarse atrás al atacar y lo demás en equilibrado. A Bañoman pondremos bajar a defender para que forme la línea de 5, quedarse en banda para que esté en amplitud cuando tengamos el balón y referencia para que baje como lateral derecho en algunas ocasiones en salida de balón y venga un poco más a recibir con entrada al remate. A Führich también le pondremos bajar a defender para que haga esta línea de 5, equilibrado para que a veces se meta un poquito por dentro y doble por fuera a Mittelstadt y lo demás en entrada al remate. Undav pondremos equilibrado, desmarcarse, queremos que constantemente busque la espalda y básico.
A Milot pondremos quedarse arriba, importante quedarse arriba, ya que si no se va a poner como pivote en defensa y va a formar como una especie de 5-3-2 raro. Entonces con quedarse arriba es importante ponerla para que defiendan ese 5-2-3 y él esté por derecha en esos 3 puntas de arriba. Pondremos remates equilibrado porque es un jugador más bajito y está un poco más en zona media punta, y lo demás en equilibrado. Y Girassi pondremos quedarse en el centro, referencia que aunque tenga esto como tenemos pase dirigido, también va a buscar la espalda en muchas ocasiones, pero muchas veces él descarga y lo demás en equilibrado. Así que hasta aquí el vídeo del Stuttgart de jóvenes, y como siempre quiero que me hagáis por los comentarios cualquier idea, cualquier cosa, cualquier vídeo. En los comentarios os estaré leyendo.